42. Iniciamos la grabación, vamos a compartir. Ya estamos grabando, despacito nomás compartimos. Ya está compartiendo, ¿sí? Si se puede ver la cámara bien, si no lo dejamos para más tardecito porque creo que con la cámara hay conflicto. Ya. Chicos, ¿me pueden confirmar, por favor, si están viendo mi diapositiva? ¿Se ve? Sí, ¿Sí? Gracias, Miss. aleluya. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Muy bien, por fin, por fin. Me ligó, no sé qué ha pasado, pero bueno. Bueno, chicos, ya en la parte central ustedes están detectando. En estos momentos han procesado en su lóbulo prefrontal la presencia de una molécula que porta las instrucciones genéticas de todo ser vivo. Desde una bacteria hasta un ser humano, el ADN contiene nuestro diseño, la manera como debemos ser construidos, ¿cierto? Pues bien, para poder reconocer el ADN y la forma como se puede llegar a reflejar en nuestros rasgos hereditarios, nosotros tenemos que comprender y tenemos que sensibilizarnos con esta rama biológica llamada genética, ¿sí? La genética en la actualidad es una de las disciplinas biológicas que más avances científicos desarrolla para la ciencia en general. Ya sabemos que existe una carrera de ingeniería genética que acá a nivel Perú, creo que solamente 2 universidades en Lima lo ofrecen, ¿no? Que es la Cayetano y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y a la vez también considerar que la genética tiene muchos puntos susceptibles porque estamos hablando de manipulación de genes y a veces se puede llegar a discriminar ciertas características que ya no se quieren evidenciar en la población, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver también la genética con la bioética, ¿no? La manera como nosotros utilizamos la tecnología y la ciencia para poder, pues, hacer estas manipulaciones en los genes de diversas especies. Pero lo importante es saber que la genética nos permite saber cómo se transmite la información de generación en generación, cómo se va expresando nuestra herencia de abuelos a nietos o de padres a hijos. No necesariamente tú te puedes parecer a tu papá o a tu mamá y te sientes adoptado, sino que de repente eres una gota de agua, comillas, a la de tu bisabuelo o tu tío abuelo. ¿Mm? Y de repente con una foto del recuerdo de allá de los años 50, detectas de que eres igualito al hermano de tu abuelito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos rasgos genéticos no solamente considéralos como si fueran los rasgos físicos, sino también se pueden llegar a heredar enfermedades a través de las familias, ¿no? La diabetes, el asma, la presión o la hipertensión arterial, problemas psiquiátricos como la esquizofrenia, por ejemplo, o algún tipo de desórdenes cancerígenos como el cáncer a la mama en el caso de las mujeres, o el cáncer a la próstata o al colon en el caso de los varones. Tienen tendencia a ser transmitidos de generación en generación, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de genética, se nos viene a la mente inmediatamente un personaje, y ese personaje es Mendel, ¿no? Juan Gregorio Mendel, el padre de la genética. Este señor era un sacerdote, era un curita, pero en aquellos tiempos los sacerdotes presentaban muchos estudios, desarrollaban muchos estudios que no solamente estaban relacionados con la religión, sino que Mendel, por ejemplo, fue matemático, físico, estudió astronomía y a la vez también filosofía y tenía un hobby, cultivar plantas. Dentro de ese cultivo de plantas, la planta que más le gustaba estudiar e investigar, porque era una planta muy versátil, muy práctica de cultivar, muy rápido de crecer, era la planta de la arvejita, ¿ya? La Pisum sativum es el nombre científico de la arvejita, o guisante, ¿ya? Entonces, él decidió estudiar de la Pisum sativum 7 características físicas contrastantes. Entonces, cuando él terminó de estudiar estas características,
él publicó sus resultados en una revista de poca divulgación, donde los científicos de aquellos tiempos no entendieron nunca las conclusiones a las cuales llegó Mendel. ¿Y por qué razón? Porque este señor fue el primero en utilizar las matemáticas y las estadísticas para poder dar resultados a un problema biológico. Entonces, no comprendieron nunca. 10 años después de la muerte de Mendel, otros personajes, por ejemplo, Hugo de Brais, que quizás algunos recuerden en la primera semana de clases, el que fue el que sostuvo la teoría de las mutaciones, fue uno de los que sacó del cofre los recuerdos, los trabajos de Mendel, lo revaloró y hizo que este señor sea eh, reconocido como el divulgador con mayor trascendencia en el campo de la genética. Es el pionero de la genética Mendel. Y además, sus experiencias se convirtieron en las leyes que actualmente rigen la genética. Pues bien, entonces, ¿Mendel qué hizo? Mendel cultivaba plantas de arveja, ¿ya? Entonces, lo que hizo es cruzar a una planta alta de arveja con una planta pequeña. ¿Cómo los cruzó, Miss? Bien fácil. Mendel agarraba el polen de la flor de la planta pequeña, sacaba el polen, donde están las células sexuales masculinas de la flor, y lo introducía en el pistilo de la flor perteneciente a la planta alta. O sea, producía una polinización artificial cruzada, ¿cierto? Sí. Entonces, al final, ¿qué sucedía? Que siempre en ese cruce de planta alta con planta pequeña, la descendencia siempre eran plantas altas. O sea, iba creciendo la descendencia de nuevas plantas y todas eran altas, 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 altas. Entonces, él se preguntó, ¿por qué siempre crecen plantas altas cuando uno de los progenitores es una planta enana? ¿Por qué no me aparece un descendiente también chiquito como una de las plantas que he cruzado? ¿Qué le responderían ustedes, chicos? ¿Por qué siempre aparecen en la descendencia las plantas de tamaño alto y no las plantas pequeñas? ¿Qué le hubiesen respondido con todo lo que ya conocen de la genética? Porque es gen dominante la planta que tiene mayor altura. Claro, porque la planta alta expresa el rasgo que tiene más fuerza, llamado rasgo dominante. Y la planta pequeña ha permanecido oculto porque tiene menos fuerza de expresión. Viene a ser el rasgo recesivo. ¿Sí? Así que Mendel, en aquella fecha que ustedes ya están leyendo, no vayan a pensar que Mendel dijo, oh, mira, acá están los genes de la arveja. Mira los cromosomas, mentira. No, él ni siquiera sabía que existía gen, cromosoma, ADN, nada. Él a estos 7 rasgos los llamó factores hereditarios. Y estos rasgos podían ser o dominantes o recesivos. Para él solamente eran 2 posibilidades, el que domina y el que se oculta, nada más. O negro o blanco, o alto o pequeño. Eso nada más eran las únicas posibilidades para Mendel. De los 7 rasgos que tú estás viendo en ese cuadro, tienes que estudiar de preferencia 3, porque pueden venir en algún problema en este examen final. ¿Cuál es Miss? Ahí te va. En el primer caso, por ejemplo, la D son 7 rasgos dominantes arriba, mira, de la arveja, pero estudia estos 3. El color de la semilla, primero este de acá, el color de la semilla, cuando es un color amarillo, mira mi cursor, es rasgo dominante. Color de la arveja, amarillo, dominante. Si es verde, recesivo, ¿ya? Aquí, forma de la semilla. Si es una semilla de borde liso, dominante, pero si tiene el borde rugoso, recesivo. Y la tercera característica que debes recordar es el tamaño de la planta. Planta alta de arveja, dominante. Planta pequeña, rasgo recesivo. ¿Estamos? Ahí están los 3 caracteres o factores hereditarios que debes considerar. ¿Bien? Ahora, para que tú entiendas lo que trabajó Mendel con la arvejita guisante, te recomiendo que repases un poquito algunos conceptos básicos en genética. De hecho, que ADN ya lo manejas, ¿no? El ADN es la molécula que contiene nuestras instrucciones genéticas hereditarias, ¿no?
y el ADN es como el arquitecto que diseña al ser vivo. Así como ustedes tienen en su casa algunas áreas, un área específica, no algunas, un área específica donde guardas tus libros o tus separatas para que estudies, que vendría a ser tu pequeña biblioteca, nuestras células también tienen su pequeña biblioteca de información. Se llama núcleo, ¿ya? Dentro del núcleo, esta biblioteca está formada por libros, pero libros llamados cromosomas, ¿sí? Tus libros están reflejados en forma de cromosomas. Ustedes y yo tenemos 46 libros cromosómicos, 46 cromosomas. Al momento en que tú abres un libro cualquiera, tú abres un libro y este libro está separado en capítulos, ¿cierto? Ese libro puede tener 10 capítulos o 20 capítulos. Entonces, cuando tú abres a un cromosoma, el cromosoma también tiene sus capítulos. Cada uno de estos capítulos, cada capítulo se llama gen, ¿ya? Pero no hay 10 genes en el cromosoma. Hay aproximadamente 35.000 genes, ¿ya? 35.000 genes, ¿ok? Al momento en que nosotros leemos el texto, mira, el texto, ese texto está formado por palabras. En cambio, en tus cromosomas, las palabras están reflejadas en tu ADN, ¿sí? Las palabras de tus cromosomas es tu ADN. Se interpreta como tu ADN. Recuerda que las palabras que lees en los libros son o se utilizan de la A a la Z para construirlas, ¿sí? Bueno, en el alfabeto genético, solamente el ADN tiene 4 letras en su alfabeto. La A de adenina, la T de timina, la C de citosina y la G de guanina. A, T, C, G. Esas son las letras que continuamente se tienen que repetir y así se deben de aparear para que luego se expresen en forma de genes y estos genes se reflejen como proteínas en ti. ¿Ya? Así es la situación. Si tú en estos momentos tienes queratina en tus uñas, es porque este gen se ha expresado y se ha reflejado produciendo en esta parte de tu cuerpo a esta proteína. Y en esta parte de tu cuerpo y en tus vellos a la queratina. ¿Ya? Por ejemplo. Ahora, chicos, recordar también de que tus libros llamados cromosomas eran un total de 46, ¿sí? Y estos 46 cromosomas se separaban en 2 tipos. 44 cromosomas de los 46 totales son llamados cromosomas somáticos. Tanto en hombre como en mujer, estos cromosomas somáticos tienen los genes que guardan tus rasgos corporales, tus rasgos físicos, el color de tu cabello, la estatura que tienes, el tamaño de tus orejas, el grupo sanguíneo que reflejas, ¿ya? 44 cromosomas somáticos. En cambio, los 2 últimos cromosomas van a ser los cromosomas sexuales. El varón es XY y la mujer es XX. Chicos, una consulta y me lo abran por el audio. ¿Ustedes saben quién determina el sexo en nuestra especie? ¿Es la mujer o es el varón? El varón. ¿Y por qué? ¿Por qué es el varón? Está bien. ¿Y por qué? ¿Por qué el varón determina el sexo? Es correcto tu respuesta, mi amor, pero ¿por qué? ¿Mm? Porque los hombres tienen 2 posibilidades en sus espermatozoides. Los espermatozoides pueden ser espermatozoides con el cromosoma sexual X o con el cromosoma sexual Y. En cambio, las mujeres, nuestros óvulos solamente tienen una sola posibilidad, tener el cromosoma sexual X. Entonces, si el óvulo X de toda mujer se fusiona con un esperma X, sale mujer.
Pero si este óvulo, que siempre es X, se fusiona con un espermatozoide Y, sale varón, macho men, ¿cierto? Entonces, quien determina el sexo es el hombre, porque va de acuerdo a qué célula sexual fertilizó a nuestro ovocito X. ¿Estamos? Ok, muy bien. Ahora, sigamos. Cuando el médico necesita estudiar los cromosomas de una persona, porque posiblemente hay una anomalía cromosómica de fondo, lo que te va a pedir es un análisis de sus cromosomas llamado cariotipo. En el cariotipo se va a saber la cantidad total de cromosomas que tiene esta persona, la forma de los cromosomas, el número de cromosomas y la posible anormalía cromosómica que va a tener. Este cariotipo, por ejemplo, es femenino. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque en el último par de cromosomas se observa los cromosomas sexuales XX. ¿Sí? Entonces, el mejor momento para poder estudiar a los cromosomas y analizar su cariotipo va a ser en la metafase. Cuando yo vea que esa célula que estoy estudiando en el microscopio entra a esta etapa llamada metafase, también condensados los cromosomas, le coloco un reactivo, que es la colchicina, es una droguita que va a inactivar la división, y los cromosomas así muy condensados se quedan ahí, y yo les empiezo a tomar fotito y los ordeno por parejitas. ¿Para qué? Para poder hallar el cariotipo. ¿Ya? Eso es. Ahora hablamos de los genes. Les cuento que la cantidad de genes que tú tienes frente a la cantidad de genes que tiene tu compañero es el mismo. ¿Cómo? Sí. Los mismos genes que tú tienes, lo tiene tu amigo y tu enemigo. Si los tuvieras, claro. ¿Mm? Pero ¿cómo va a tener los mismos genes que yo si yo soy distinto? Claro. Por ejemplo, mira, tú tienes el gen para el color de los ojos. Sí. Y tu amigo también tiene el gen para el color de los ojos. Solamente que la manera de expresarse puede ser diferente. ¿Me entiendes? Te pongo otro ejemplo. Los genes que están en tu piel, en las células de tu piel, son los mismos genes que se encuentran en las células de tu hígado. Solamente que aquí hay ciertos genes activados y otros desactivados. Por ejemplo, el gen que tiene la orden para producir queratina sí está prendido. De ahí que en la epidermis está esta proteína protegiéndote, ¿no? Pero el gen de la queratina en tu hígado también está, solo que está desactivado. ¿Y por qué, Miss? Porque no es necesario generar queratina en el hígado. Pero está ahí, solo que apagado, repito. ¿Ya? Otro, mira, aquí en tus células está el gen para la hormona del crecimiento. Sí. ¿Me está diciendo a mí que a través de la piel yo puedo crecer? No. Está el gen apagado, pero en tu hígado está prendido. Y por eso que ahí se expresa y se genera la hormona somatomedina, que es la hormona del crecimiento que el hígado produce. ¿Por qué? Porque el gen está en on, no está en off. ¿Ves? Entonces, igual pasa con estos personajes. Mira, Harry Potter y Shakira tienen los genes para el color de los ojos, pero la forma de expresarse es distinta. A Harry Potter la orden dice producir más melanina, perdón, menos melanina. A menor cantidad de melanina, el color de los ojos son más claros y se refleja en el color de ojos celestes. En cambio, el gen para el color de los ojos en Shakira nos dice la orden producir mayor cantidad de este pigmento y el color de sus ojos son oscuros. ¿Mm? Entonces, la verdad de un gen es que es un pedazo, es un trozo de ADN. Si yo, por ejemplo, pienso que este cinturón es todo tu ADN, cada trocito que voy a cortar expresa un gen. Y ese gen se traduce formando proteínas, ¿ya? Ese es el objetivo finalmente de la expresión del gen, generar proteínas, ¿ok? Entonces tú heredas 2 genes por cada rasgo, ¿no? Por ejemplo,
el color de los ojos de mi mamá. No, pero vamos a ver el tipo de cabello, ¿ya? El tipo de cabello de mi mamá, lacio. De mi papá, crespo. Ya, ahí está, estoy heredando 2 genes. Y ahí son 2 alternativas, lacio y crespo, para el tipo de cabello. Esas alternativas que tiene el gen para un rasgo, lo llamas alelos. Las alternativas o variantes de un gen para un determinado rasgo se llaman alelos. Mira el ejemplo que te han puesto. ¿Cuál es el alelo o cuáles son las variantes o alternativas para el gen color del cabello? Hay varios alelos, mira, rubio, castaño, negro, pelirrojo, marrón, oscuro, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que son los alelos. Ahora, estos genes dentro de tus cromosomas, mira, estos genes, a ver un ratito, estos genes dentro de tus cromosomas presentan un espacio específico donde se van a ubicar, ¿sí? Este espacio donde se ubica este gen se llama locus. Locus. ¿Ok? Pero no tienes solamente un gen, tienes miles de genes. Entonces, ¿cuál sería el plural de locus? No van a ser los locus, Miss, no. El plural de locus es loci. Loci viene a ser todos los espacios donde se ubican tus genes. Y loci, el singular espacio región donde se ubica el gen. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Ahora, miren chicos, les comento un detalle. Una consultita aquí para ustedes. ¿Será posible que una pareja de novios de ojos oscuros, de ojos marrones, por ejemplo, tengan un hijo de ojos claros, por ejemplo, verdes? ¿Es posible? ¿Ustedes qué creen? Cuéntenme por el audio. ¿Es posible que una Es pareja de ojos posible. marrones, sí? Sí, sí es posible. Todo es posible para la genética. En el mundo de la genética todo son posibilidades, eso es cierto. Pero sí, hay una gran posibilidad. ¿Sabes por qué? Porque las personas que tenemos los ojos marrones, mira, podemos presentar 2 maneras de expresarse nuestros genes, ¿cierto? Podemos ser ojos marrones con alelos dominantes, ¿ya? Alelos dominantes, alelos iguales, marrón, marrón dominante, ¿ya? Y a eso se le llama homocigoto dominante. Pero también podemos ser de ojos marrones con un alelo dominante, pero el otro alelo recesivo. Y a esta representación genética lo llamamos heterocigoto o híbrido. ¿Mm? Entonces, repito otra vez, la forma de expresarse genéticamente a los ojos oscuros es de 2 maneras. Puede ser homocigote dominante o puede ser heterocigote o híbrido. ¿Ok? Y la manera de cómo se expresa genéticamente las personas de ojos claros va a ser con alelos recesivos, con letras minúsculas. Los alelos recesivos o homocigotos recesivos se representan con letras minúsculas. Cualquier letra, no solo la A, cualquier letra del alfabeto. Cuando tú, por ejemplo, trabajas con 2 o 3 rasgos diferentes, tienes que utilizar 3 letras distintas, porque son 3 características distintas también. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, mira, si yo tengo ojos marrones, yo puedo ser dominante o puedo ser híbrida. ¿Qué pasaría si yo tengo este carácter? Yo soy de ojos marrones híbrida, heterocigota. Y mi novio también tiene los ojos marrones y es híbrido. Mira, si hago el cruce de mi descendencia, aquí me va a salir
A mayúscula. Estos son marrones. Marrones, ¿cierto? A mayúscula, A minúscula, marrón. Acá el alelo dominante gana, la recesivo. Aquí, A mayúscula, A minúscula, marrón. Y aquí, mira, A minúscula por A minúscula, claros. Aquí sale que el 25% de mi futura descendencia podría tener ojos claros siempre y cuando mi pareja y yo seamos ojos marrones heterocigotos. Si fuéramos heterocigotos los dos de ojos marrones, hay un 25% de probabilidad de que en mi descendencia exista un hijo que tenga los ojos claros. ¿Ves? Entonces, a estas expresiones genéticas representado en letras se le va a llamar genotipos. Cuando a ti te preguntan, ¿hay el genotipo de la descendencia? Te están diciendo, ¿quién es homocigote dominante? ¿Quién es homocigote recesivo? ¿O quién es heterocigote? ¿Ya? Recuerda que a los homocigotes dominantes y homocigotes recesivos los llaman también razas puras o línea pura, ¿ya? Mientras que los heterocigotes son híbridos, mezcladitos, tienen alelos alternados, dominante y recesivo. Esos son los genotipos. Los fenotipos, fenotipos, es los rasgos que tú puedes observar, los rasgos visibles, lo que tú puedes notar, lo que puedes mirar, lo que puedes medir, lo que puedes analizar. Eso es el fenotipo. Y los fenotipos sí se pueden cambiar. Últimamente la cirugía estética está cambiando los fenotipos de todos. Mira nomás los personajes de la televisión. Prácticamente casi todos tienen la misma sonrisa. Todos tienen la misma forma de los dientes, casi perfectos. Pero hace 10 años, ¿cómo estaban los dientes de estas personas? No necesariamente tan blancos como ahora, tan alineados como ahora sonríen. Entonces, ¿qué cambió ahí? ¿Cambió su genotipo o cambió su fenotipo? Cambió su fenotipo, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes el cabello oscuro, oscurito, y te vas todo un verano a la playa a vivir. Todos los días te vas a surfear. 3 meses. En abril regresas. Tu cabello va a parecer como si tuvieras balayage. Toda esta parte rubia, dorada. ¿Qué ha ocurrido? El sol más el agua salada lo ha quemado. Ha cambiado tu fenotipo. Tenías el color de cabello marroncito y ahora lo tienes dorado en las puntas. Tu fenotipo cambió, pero tu genotipo no cambia. ¿Cierto? Entonces los factores externos o factores ambientales podrían también desencadenar cambios en tu fenotipo. Otro ejemplo, los pacientes con asma. Los niños con asma toman mucho corticoide porque actúa como vasodilatador para que sus vías respiratorias se abran. Y todo aquel que toma corticoide, el corticoide tiene un efecto sobre el crecimiento del niño. Inhibe el crecimiento del cuerpo. Entonces, ese niño que tomó por tantos meses corticoides o por más de un año, pudo haber sido más alto, pero se quedó chiquito por este factor, la medicina. No expresó su verdadero fenotipo. ¿Ves? Así es. Entonces, el fenotipo es lo que se ve, lo que se puede llegar a analizar como el grupo sanguíneo, y el genotipo es una expresión representada en alelos, con letras del alfabeto. ¿Ya, chicos? Consideren eso, por favor. Fenotipo, rasgos observables, y el fenotipo es la suma del genotipo más factores ambientales. Por ejemplo, aquí hay algunos caracteres genéticos fenotípicos en el varón o en la mujer. Aquí tenemos la capacidad que tienen las personas, hombres o mujeres, de enrollar su lengua. Si tú puedes enrollar la lengua como si fuera el cono de un helado, yo no puedo, por ejemplo. Si tú lo puedes hacer, tú tienes el rasgo dominante. Si no lo podemos formar la lengua enrollable, el rasgo recesivo. ¿Ya? Otro, mira, aquí. Si tú tienes en las entradas de tu cabello una puntita en el centro,
Los que tienen una puntita en el centro aquí, se le llama pico de la viuda. Si tienes el pico de la viuda, tienes el rasgo dominante. Si no tienes el pico de la viuda, tienes el rasgo recesivo, letras minúsculas. Yo, por ejemplo, mira, ¿ves esto? Ya, este es el pico de viuda. Yo sí tengo. De repente varios de ustedes también lo presentan, rasgo dominante. Otro caso, mira. Personas que tienen, por ejemplo aquí, ¿no? Personas que tienen en la letra D, dice, el lóbulo de la oreja, lóbulo de la oreja. El lóbulo de la oreja, así mira, como si fuera orejita flores. Lóbulo de la oreja libre, rasgo dominante. Los orejones, los que parecen dumbos, que están a punto de volar con sus orejas, rasgo dominante. Pero los que tienen las orejas más pequeñas y más pegada al hueso de la cabeza, ¿no? Este es rasgo recesivo. Si yo, por ejemplo, hubiera sido así, hubiera sido mi lóbulo auricular libre, rasgo dominante. ¿Ves? Sí, así. Que se me ve así. Pero mi lóbulo auricular, ¿cómo está? Está más pegado. Entonces yo soy recesiva, ¿ya? Yo soy recesiva. Muy bien. Vamos a ver qué hace Mendel con sus bolitas. Nos referimos a las arvejitas. Cómo está desarrollando ahí la polinización entre plantas de arveja con ciertos rasgos dominantes y plantas de arveja con rasgos recesivos. ¿Y cuáles fueron los resultados que él obtuvo? Miren el primer experimento de Mendel. Fue bien sencillito, ¿ah? Mira, ¿él qué hizo? Cruzó a progenitores. La P representa los padres que se van a cruzar, ¿ya? Cruzó a una semilla de color amarilla. Mira cómo se está representando, como cigote dominante, con una semilla de color verde, como cigote recesiva, ¿ya? Amarilla, verde. Ambas son de línea pura porque son homocigotes, alelos iguales. Y las cruza para hallar la F1. Profe, ¿qué es la F1? La primera generación. F1 está representado por la primera generación, ¿ya? Entonces vas a colocar aquí en el cuadrado de Punnett, en este cuadrado o tablero de Punnett, a los alelos de ambos progenitores, de ambos papás. Pongo aquí al amarillo, o sea, la arveja amarilla, multiplicado por los alelos de la arvejita verde, ¿ya? Hago la multiplicación y lo que voy a obtener aquí van a ser sus genotipos. Lo primero que voy a obtener son sus genotipos. Mira, el 100% de lo obtenido me van a salir heterocigotes, ¿ves? Un alelo dominante y el otro recesivo. 100% híbridos o heterocigotes. Ese es el genotipo. A mayúscula, A minúscula. Pero el fenotipo se va a referir al color de la semilla. ¿Qué color va a prevalecer, chicos? ¿Quién se va a expresar? ¿El verde o el amarillo? ¿Se expresa el verde o se expresa el amarillo? ¿Quién se expresa? El amarillo, El ¿cierto? amarillo. El amarillo. Entonces, si se expresa el amarillo en todas las semillas, el 100% del fenotipo van a ser semillas de ese color. Semillas amarillas. Profesora, pero son semillas amarillas híbridas. No importa. Fenotípicamente yo estoy viendo amarillo. Y eso es lo que me interesa en el fenotipo, ver el color para esta característica. Color amarillo, 100% amarillas. ¿Ya? Oh, así es. Por eso se llama uniformidad, pues chicos. Uniformidad es que todos los descendientes de este cruce me salen iguales. Todos me salen híbridos. Todos me salen con el mismo fenotipo. ¿Sí? Miren, lo mismo, pero con animales. El mismo experimento de Mendel, pero con animales. No lo hizo Mendel, ¿ah? Pero estamos haciendo un ejemplo. Un cuy negro dominante con un cuy blanco recesivo. Hacemos el cruce, producto de la reproducción sexual, y todas las crías salen negras.
Si salen negras todas es porque el cuy negro fue de raza pura. ¿Ya? El cuy negro era un cuy de raza pura, dominante, puro, completo. Por eso es que enmascaró totalmente al color blanco. No se expresó en ninguna cría. Todos salieron negros. Pero salieron negros heterocigotos. Son chuscos. ¿Qué te importa? Fenotípicamente se ven negros. Y eso es lo que le interesa al fenotipo. ¿Cierto? Así es. ¿Ya? Vámonos ahora con la segunda experiencia. El segundo trabajo de Mendel era cruzar ya no a padres puros, ¿ah? ¿Sabes a quién cruzó? A dos padres híbridos, dos semillas híbridas. Mira, dos semillas híbridas, heterocigotas, ¿ya? Y lo que hizo con estas semillitas es colocarlas acá en el tablero de Punnett. Colocó a una semillita multiplicada por la otra semillita. Y lo que hizo fue obtener la generación número 2, la F2, ¿no? Entonces, A mayúscula por A mayúscula, ¿qué resulta? Mira, ¿esto qué es? Homocigote dominante. A mayúscula por A minúscula, heterocigoto. A mayúscula por A minúscula, heterocigoto. Minúscula por minúscula, homocigote recesivo. ¿Ves? Entonces, lo primero que hallamos es el genotipo, donde de los 4, mira, de las 4, una es homocigota dominante, ¿cierto? 2, estas de acá, son heterocigotas. Y una es homocigote recesivo. Esta es la relación genotípica para la segunda generación. Si te piden en porcentaje, sería acá. Esto, mira, 25% homocigote dominante, 50% heterocigoto y 25% homocigote recesivo. ¿Y por qué, Miss? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, esto está reflejado en 4 cuadrantes, el resultado. Cada cuadrante equivale a un 25%. Entonces, este primer cuadrante es 25% que refleja los dominantes. Estos dos cuadrantes son 50% de los híbridos y este último cuadrante, 25% de los homocigotes recesivos. Cuando te hablan de fenotipo, te van a hablar del rasgo. Esta vez el rasgo es el color de la semilla. En el color de la semilla, el 75% de las semillas son amarillas y el 25% son verdes. ¿Cuál sería la relación? 3 amarillas y una verde. 3 amarillas y una verde. Vamos a verlo con cuyes. Ya, imagínate que quieres hacer un negocio de la pasada de cuy, ¿no? Hay muchas personas que se pasan el cuy para poder eliminar el susto, las enfermedades, para darte suerte, etc. Entonces tú quieres hacer tu negocio de la pasada de cuy para el ingreso directo a la vía real, ¿no? Pasada de cuy, ingreso directo sin estrés. Ya está. Entonces para eso mayormente se utilizan los cuyes negros. Y te vas a comprar tus cuyes negros, tus 2 cuyes negros, porque quieres cruzarlos para tener más cuyes negros y así tener más negocio. Pero ¿qué resulta? Que al cruzar estos cuyes negros que compraste, te salió uno blanco. ¿Qué pasó? Te estafaron, porque lo que te llegaron a vender eran cuyes cruzados, chuscos, o llamados también heterocigotos. Cuando has cruzado a los cuyes híbridos, solamente el 75% de cuyes te salieron negros y el 25% de la descendencia te salen de color claro. Así es, entonces ahí nomás ya nos hemos dado cuenta que los cuyes negros eran negros fenotípicamente
pero en su genotipo ya eran heterocigotos. ¿Ok? Muy bien. Vámonos con la tercera experiencia. Esta experiencia, la verdad, muy poco lo consultan en los exámenes finales por CEPREVI, pero sí es bueno que lo consideres también para que tengas una idea de qué se trató, ¿ya? En esta tercera ley, Mendel ya no trabaja con una sola característica, porque recuerda que en la primera y segunda ley se trabajó con un rasgo, que era el color de la semilla. Acá Mendel trabaja con otro rasgo más, o sea, mete dos rasgos. Semilla, color y borde de la semilla, ¿ya? Dos rasgos. La primera progenitora era una planta cuya semilla era amarilla y el borde era liso. Y ambos caracteres son dominantes, ¿ya? Porque se representan con A mayúscula, B mayúscula, por eso ya sabes que es dominante. El otro progenitor era una semilla de color verde, pero de borde rugoso, doblemente recesiva. Para los dos caracteres es recesiva. Entonces cruzas a estos padres, cruzas a los progenitores y todos te van a salir en la primera generación con este genotipo, mira. Que para las dos características, para los dos rasgos, se va a expresar heterocigosis, mira. Mayúscula, minúscula en el primer rasgo, mayúscula, minúscula en el segundo rasgo. Entonces, a este tipo de genotipo se le llama dihibridismo, porque para las dos características se expresa heterocigosis, 100% dihíbridos, ¿ya? 100% dihíbridos en el genotipo. En el fenotipo, ¿quién gana acá, chicos? ¿El amarillo o el verde? ¿Quién gana? ¿El amarillo o el verde? El amarillo. El amarillo es dominante frente al verde. ¿Y quién gana aquí? ¿El borde liso o el borde rugoso? El borde liso enmascara al rugoso. Entonces me salen 100% semillas amarillas de borde liso. Ese es para la F1 o primera generación, ¿ya? Si quiero hallar la segunda generación o F2, tendría que cruzar a dos dihíbridas, ¿ves? A dos semillas amarillas lisas. Dos semillas amarillas lisas o dihíbridas. Entonces, ¿qué agarro? Hago esto, mira, acá está una, y tengo que formar sus gametos sexuales, multiplicando así el alelo del primer rasgo por el alelo del segundo rasgo. Primer rasgo, segundo rasgo. ¿Qué me sale? A por B, A mayúscula, B mayúscula. A por B, A mayúscula, B minúscula. Ahora por este arriba, por la parte de arriba, mira. A chiquita por B grande, A minúscula, B mayúscula. A chiquita por B chiquita, por B minúscula, A minúscula, B minúscula, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con este. Como es igualito al que hemos hecho, te va a salir los mismos gametos, ¿ves? Los mismos gametos. Entonces, ¿qué haces? Multiplicas y de las 16 semillas obtenidas en la segunda generación, vamos a ver, mira, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de ellas son amarillas lisas. 1, 2 y 3 amarillas arrugadas. 1, 2 y 3 verdes lisas. Y solo 1, la última, verdes rugosas. Ese es el fenotipo para la segunda generación aplicando la tercera ley de Mendel. 9331. 9331. ¿Ya? Ahora, recuerda que para Mendel solamente había dos posibilidades, dominante o recesivo. Pero cuando ustedes vieron el cruce de los cuyes entre negro y blanco, te habrás preguntado, Miss, ¿y por qué no salió plomo en ese cruce? Negro y blanco plomo, pueden salir, Miss. Claro. ¿O por qué no salió entre el negro y blanco un cuisito tipo vaquita, con manchitas negras y fondo blanco? Ah, ¿verdad? No, también sale. Entonces, esos casos que ahorita tú te has puesto a pensar que puede salir, ya fueron trabajos realizados posteriores a las experiencias de Mendel, ¿ya?
Entonces, esos trabajos que fueron después de Mendel se le llama herencia no mendeliana o herencia post-mendeliana. Y dentro de estos casos está la dominancia incompleta. En la dominancia incompleta, los dos genes que se van a cruzar se mezclan y se van a expresar en forma de un tercer fenotipo, de una herencia intermedia. Por ejemplo, mira, flores rojas con flor blanca. Si tú aplicarías las leyes de Mendel, dirías que el color oscuro rojo prevalece sobre el blanco y me sale rojo. Pero si es una herencia no mendeliana, llamada dominancia incompleta, podríamos hacer la mezcla de rojo y blanco, me salen rosados. En la primera generación, todas las flores salen rosadas. ¿Ya? Eso pasa con los geranios, ¿no? Hay geranios rojos y blancos y por ahí aparece un rosadito. Ya, esa es dominancia incompleta. Si tú permites cruzar a dos flores rosadas, dos plantas de flores rosadas, aquí están dos flores rosadas, no vayas a creer que todas te salen rosadas, ¿no? Hay un 25%, esta de acá, que te sale roja, 50% que nos salen rosadas y 25% que nos salen blancas. O sea, 3 posibilidades. Una roja, 2 rosadas y una blanca. Eso pasaría para la segunda generación, ¿no? Por ejemplo, con Mendel, crespo dominante, lacio recesivo, todos salen crespos dominante. Pero con la dominancia incompleta, crespo dominante y el otro cabello lacio, el de acá sale ondulado. A ver, ¿qué le pones? Dominante, herencia intermedia, porque es la mezcla entre el crespo y el lacio, ¿no? Ondeado. Herencia intermedia o dominancia incompleta. Ahora, no confundas la dominancia incompleta con la codominancia. Mira, en la codominancia, los dos genes se expresan por igual porque tienen la misma fuerza. Ahí no hay recesivo, los dos son dominantes. No se mezclan, se expresan por separado. Por ejemplo, mira el torito, negro. Mira la vaca, blanca. Mira el becerro, manchado. Blanco con manchas negras. Eso es codominancia. Mira acá, mira la gallina, negra. Mira el gallo, blanco. Mira la descendencia, codominante. Partes negras del plumaje y partes blancas en el plumaje. ¿Ves? Uy, uy, uy. A ver, un ratito. Me están haciendo escándalo acá. Espérense, disculpen. A ver, ya vamos a ver por aquí.